Te acabas de conectar con la segunda parte de nuestro programa sobre fronteras y nacionalismos. Aquí hablaremos de actualidad. ¿Te has preguntado cómo afecta el virus al mundo globalizado? Quédate con nosotros y averígualo. En materia de lo que está pasando hoy en día, ha salido un montón de noticias alrededor de problemas con las fronteras entre los países, de gente que se ha quedado atrapada en un país o que no ha podido volver a su país de origen a pesar de estar residiendo en otro lado. Entonces no sé si Jason nos puede colaborar un poquito de cómo ve este asunto y de qué tipo de noticias ha visto concerniente a esto. Bueno, el problema de las fronteras como tal, en un mundo globalizado como es el actual, es difícil, ¿no? Porque la globalización depende, más que todo la globalización económica, depende de la liberación de los mercados. Es decir, del neoliberalismo depende de que esos mercados sean libres, no tengan restricciones. Eso es lo que hace crecer la economía según la teoría económica. Entonces es muy difícil en un mundo globalizado generar fronteras. Por el contrario, los tratados de libre comercio tratan de derrumbar las fronteras. Se piensa, por ejemplo, en la Unión Europea, libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de trabajadores. Y el problema es hoy, debido a los efectos del coronavirus, ¿cómo podemos garantizar esa apertura de fronteras que ayude a la economía? Vemos, por ejemplo, hoy en día, en el caso de Europa, volvieron a alzar fronteras. Es decir, aquellas fronteras que definitivamente habían bajado con la formación de la Unión Europea tienen que volver a alzarse para evitar que la gente siga circulando en ese espacio, para evitar contagios. Eso definitivamente rompe con este principio de globalización económica que quieren imponer. Pero no solamente la Unión Europea, ¿no? O sea, Estados Unidos lo primero que dijo ante la crisis del coronavirus es Italia tuvo que haber cerrado las fronteras desde un principio. ¿Qué debemos dejar de entrar a los chinos? Y Estados Unidos, pues, prácticamente son nuestros queridos proteccionistas actuales que quieren montar un muro entre México y Estados Unidos. Depende gran parte en sus pequeñas industrias de esta movilidad de mano de obra de las fronteras, es decir, dependen de una gran cantidad de gente que está atravesando las fronteras, y ni hablemos de Colombia, ¿no? O sea, hoy en día los escasos trabajos como de repartidores son trabajos que en su mayoría son inmigrantes venezolanos, que hoy en día deciden volver a su país debido a que Colombia no puede garantizarles una forma de subsistencia. Y ante esto quieren volver a su país, pero debido a los efectos del virus, todas las fronteras están cerradas. Entonces es muy difícil hablar de un mundo globalizado con estas fronteras que están volviendo a alzarse. Claro, creo que esto es muy pertinente, sobre todo porque en estos días precisamente es lo que hablaba Jason con el asunto de los venezolanos acá en Colombia, y es que muchos quisieron volver a su país y cuando llegaron a la frontera precisamente estaba cerrada y ahora no saben qué hacer, están varados de un lado a otro y pues es muy complicado, uno no puede volver a su país cuando estamos en una crisis tremenda en donde ninguno puede salir. Lo mismo pasa con lo que es la Unión Europea, que al inicio pues eran muy el del tema de fronteras abiertas y ahora cada cual va como por su lado y no se sabe muy bien. Y hay varios ejemplos que podemos también nombrar en este sentido. Uno de ellos también sucedió, digamos que ya yéndonos un poco más a lo xenofóbico, al racismo, y es lo que está sucediendo en China. Están agrediendo a mucha población africana, echándole la culpa básicamente por todo lo que está sucediendo con lo del virus. Laura, no sé qué piensas tú sobre todo esto, ¿no? Porque el virus se origina en China, culpando a los africanos por esto, y al inicio del virus estaban echando la culpa a los chinos alrededor del mundo, que ellos eran los causantes del virus y ellos eran los que estaban recibiendo como ese maltrato y esa distinción. Entonces, no sé tú qué opinas al respecto. Uy, bueno, es un tema que daría como para otro podcast completo, pero bueno, digamos que efectivamente, como han conversado varios acá en la mesa de trabajo, el tema ahorita con el virus es que se están reactivando cierres que supuestamente ya no teníamos. Ahora, la pregunta es, ¿realmente esos cierres que estamos teniendo ahorita son necesariamente por el virus o de pronto como sociedades todavía seguimos pensando muy desde el nacionalismo y el virus ha sido la ocasión para volver a revivir estos nacionalismos, ¿no? Digamos que ahorita esto está muy en boga y estamos diciendo como si otra vez está surgiendo los nacionalismos, no sé qué, pero si nos detenemos un momento a pensar, antes de que estallara la crisis
ya había movimientos nacionalistas en varios países del mundo, ¿no? Y ya, pues, discriminación abiertamente también, pues volviéndonos otra vez, digamos que a lo más común, pues no es gratis que Estados Unidos pase de un presidente como Obama a un presidente como Trump, claramente nacionalista, claramente xenofóbico, o que, por ejemplo, en otros estados también empiecen a surgir cosas, digamos, como en Colombia, en donde de un momento a otro nos salió el nacionalismo y esto es para Colombia y fuera venezolanos y no sé qué, cuando Colombia pues es un país de migrantes también, ¿no? Colombia ha mandado gente a todo el mundo, a Venezuela particularmente mandó un montón. Creo que no hay familia en Colombia, o muy pocas, que no hayan tenido un tío, primo, amigo, familiar o algo en Venezuela, y ahorita somos todos, no, es que esto es para los colombianos. Yo creo que valdría la pena preguntarse un poquito si obviamente el virus, yo no creo que tanto que el virus haya sido como lo que haya activado como tal estos movimientos nacionalistas o de cierres de fronteras de nuevo, sino que ha sido como lo que ha hecho que se empiece a acelerar cosas que ya venían pasando. Yo lo veo más por ese lado. Bueno, quisiera remitirle esa pregunta a Sam para que nos contara también un poco el que piensa, ¿no? ¿Será que esto del nacionalismo ya venía desde antes y el virus lo puso más drástico? ¿O fue es que definitivamente con el virus se estalló todo y aquí comenzamos otra cosa? También que nos dé como una visión de lo que él piensa en general respecto a este tema y si ha escuchado alguna otra noticia o tiene algún otro que nos pueda compartir. Estoy muy de acuerdo con Laura cuando dice que el nacionalismo no es algo que haya sido detonado necesariamente por el virus y por estos últimos tiempos. El nacionalismo en diferentes movimientos, en diferentes manifestaciones ha estado como fenómeno y como postura política y social desde hace un buen tiempo. ¿Qué pasa? Otra vez dándole a la referencia de Trump, que no lo veo tan nacionalista, sino lo veo más obviamente del lado del patrioterismo populista, pero eso llega para mí a colación de aclarar el concepto de que muchas de estas perspectivas, gobernantes, estados, frente a esta crisis que es la del COVID-19, creería más que todo que están votando hacia una agenda política no nacionalista, pero sí aislacionista. ¿Qué quiere decir aislacionista? Que promueven que justamente, como estábamos diciendo la pista, que se cierren las fronteras y que el mercado se cierre en todos los términos comerciales, financieros y económicos hacia un estado autosuficiente en el que dependa únicamente de sus productos sin intervención o inversión de capital extranjero. Yo creo que esa sería como la principal, digamos, que germen que se está cultivando hoy actualmente, más que hacia el nacionalismo, sino más hacia ir como delimitando esa forma en la que muchos políticos y gobernantes de hoy en día van a intentar buscar agendas que obviamente promuevan sus intereses, ya sean los egoístas, corruptos, personales o inclusive colectivos o nacionales, hasta posteriori saber si son honestos o no, pero sería una discusión respecto a qué países abogarán por implementar una agenda aislacionista o cuando recuperar, digamos que la decisión fuera o dentro de la crisis del COVID-19 con la apertura o cierre de sus fronteras nacionales. El tema del nacionalismo es como muy importante porque yo también he visto un par de noticias ahí como muy curiosas. Que ya estuve leyendo que un ruso quedó varado en el aeropuerto de Berlín y él estuvo intentando estudiar, él quería estudiar en Alemania, en Humboldt, y al final como que no pudo, lo devolvieron para Rusia, pero él siguió intentando, eso fue como en marzo, y volvió otra vez al aeropuerto y allá se quedó varado, definitivamente empezó la cuarentena, se quedó varado y nada que ver. Y cuando intentó volver a Rusia, le dijeron suerte, aquí no entra y mira a ver qué hace. Entonces ahora él está viviendo como en las películas que no recuerdo el nombre, si alguno me ayuda, creo que se llama La Terminal. La Terminal con Tom Hanks. Exactamente. Entonces ahora él está viviendo como el señor de La Terminal, allá varado sin saber qué hacer y bañándose y comiendo en el aeropuerto. Y eso es como gravísimo, ¿no? No solamente le ha pasado a él, sino le ha pasado a muchas otras personas. No sé, Camilo, si nos puede ayudar, qué piensa al respecto y si tiene algún otro caso que conozca que sea como similar. Sí, los temas del coronavirus también han hecho repensar a los gobernantes sobre qué tan abiertos deben estar frente al mundo y qué tan identificados deben estar con su pueblo. Pues vemos el caso en Centroamérica, el caso, por ejemplo, de los países de Asia, más que todo Vietnam,
Corea del Norte, que aunque son países de tendencia pues totalitaria, son países que han demostrado que el cierre de fronteras de alguna u otra manera permite una seguridad sanitaria muy superior a la de un país que cree que la sociedad abierta podría solucionar todos sus problemas. Y nosotros vemos que, por ejemplo, Vietnam es una potencia agropecuaria y pues Corea del Norte, bueno, pues Corea del Norte tiene muchas cosas rescatables, pero no lo hace un país que sirva como ejemplo porque todos sabemos cómo piensa Corea del Norte. Sin embargo, el Estado total se está repensando, ¿no? Se está repensando porque las ciudades cosmopolitas como que no han reflejado ese sentir propio de la identidad de una nación, ¿sí? Como si la sociedad postindustrial cada vez fuera un mito y las realidades fueran más que todo una destrucción de la propia identidad de los pueblos. Y algo que el coronavirus nos ha hecho pensar es que así como pasó durante la plaga en la cual el reino de Italia, el reino de Romaña, trataron de concentrar los pueblos para así delimitar aún más sus fronteras, como en el caso de Venecia y demás ciudades, pues también así nos está pasando hoy en día, ¿no? Repensar hasta dónde nosotros podemos llegar como Estado. Por eso me parece muy importante tener como ejemplos del pasado para aterrizarnos también hoy en día y saber de pronto qué va a suceder después, ¿no? Eso no sé qué opina sobre lo que hemos hablado y también sobre qué podría pasar una vez se acabe la pandemia, ¿no? Porque igual vemos que volverá a nuestra vida normal, no sé, las fronteras se van a volver a abrir, las fronteras van a seguir cerradas. ¿Qué puede pasar? En estos momentos hay un miedo generalizado, no tanto por las fronteras, sino por qué va a pasar con nuestra economía. El virus definitivamente puso en jaque varios sectores económicos. Vemos como el petróleo ha caído definitivamente. Y usualmente, volviendo un poco a esas experiencias históricas que hemos tenido sobre las crisis, usualmente las naciones tienden a orientarse hacia un proteccionismo. Estados Unidos, una vez cae en el crack del 29, lo primero que hizo fue evitar exportaciones, impulsar su industria interna. Y son experiencias que muchas veces están volviendo a pasar hoy en día. Con la crisis del petróleo de los 80s, lo mismo pasó en la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo que repensar cómo estaban ante el mundo, lo que terminó generando en toda una reestructuración del sistema soviético que a su vez terminó generando en la caída de la Unión Soviética. Igualmente América Latina. Estos momentos de crisis, originados en esta vez por una pandemia, es decir, el capitalismo no soportó una pandemia, nos hace repensar qué vamos a tener que hacer con la economía. Es decir, vamos a seguir con este neoliberalismo salvaje, de apertura de fronteras, de economías sin aranceles, de economías de tratados de libre comercio desiguales entre el primer mundo y el tercer mundo, o tenemos que volver a repensar cómo va a funcionar esta economía a gran escala. Igualmente tenemos el problema ambiental, ¿no? La pandemia ha demostrado que definitivamente el ser humano a gran escala es una plaga. El turista a gran escala es una plaga. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es qué vamos a hacer una vez se acabe toda la cuarentena a nivel mundial. ¿Vamos a volver a las antiguas prácticas económicas o tenemos que repensarlas en favor de ciertos aspectos más sociales? Me explico. ¿Vamos a comenzar a darle más prioridad a la medicina o vamos a seguir dándole más prioridad a la ganancia de entidades privadas? Bueno, eso es un tema como muy importante, el tema de la economía, y quiero que Sam nos ayude con un poquito de esto también. Obviamente entrado al virus, y es que muchos países ahora lo que están haciendo es cortar los suministros médicos a los otros países. Digamos que en Estados Unidos lo que hizo fue decir que no iba a exportar respiradores, y ha pasado también en la misma Unión Europea. Entonces, no sé, Sam, ¿cómo nos puede ilustrar un poquito en este tema para el comercio y el cierre de las fronteras? Precisamente veníamos diciendo que se basa justamente en lo que son los tratados en el comercio y en el mercado global, en este modelo económico de posguerra fría en el que ahora vivimos a través del capitalismo y del neoliberalismo rampante. Ahora con una crisis como del COVID, que toda la banca y la bolsa ha tenido que ahora que reconfigurar sobre una de las cosas más orgánicas que puede haber casi, que es la pandemia, que es una plaga que ha acompañado a la humanidad desde siempre, es que justamente el hecho del mercantilismo y del libre cambio y de todas las formas de transacciones económicas y financieras que conocemos hasta ahora se están pensando ahora es desde la autosuficiencia de cada nación en un tiempo de incertidumbre. Cada nación en su poderío puede ahora definir es cómo su poderío
se manifiesta a través de su capacidad tanto de capital humano, industrial, como de todos los 3/4 sectores que hay y que estabilizan su economía. Entonces, obviamente, a monstruos económicos como Estados Unidos, Brasil y China pueden incluso, como había dicho, agendar estas políticas más proteccionistas, más aislacionistas que países que lamentablemente por una infinidad de abanico dentro del espectro de como es la corrupción, la violencia y la historia de los mal llamados países del tercer mundo o los países en desarrollo, tienen para mantener su economía en base de insumos y de productos que cree su propia nación. Entonces se han dado cuenta justamente cómo necesitamos respiradores, suministro médico, suministro sanitario de otros países, precisamente porque son partes en que no nos especializamos. Hay pequeñas micronaciones, ya sea como San Marino o Liechtenstein, que dependen exclusivamente por lo pequeño y por el per cápita y por la poca población, lo que no tiene. Y sin embargo, Colombia, que puede tenerlo, pero no ha desarrollado esa capacidad ni de apertura, pero tampoco de cierre, ha podido mantener esa, digamos que muy esclarecida, esa dicotomía entre el proteccionista, aislacionista o depender únicamente de la inversión y el insumo extranjero, sobre todo en tiempos del COVID-19. Claro, eso de la autosuficiencia me parece como muy importante, porque igual ahorita cada cual vela por sus ciudadanos, ¿no? Digamos que hay un rompimiento entre el mundo globalizado y ya la soberanía y la potestad que tiene cada país y cada nación de proteger a sus ciudadanos precisamente. Para finalizar, me gustaría tratar un tema un poco diferente, pero que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, y es, ahorita se vienen votaciones, ¿no? En muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, es como las votaciones más importantes que van a haber. En Alemania también van a haber votaciones y no sabemos esto cómo se va a desarrollar ahora con el, ¿no? No sé, Laura, desde su disciplina, sabiendo que Laura nos pueda ilustrar, ¿qué piensan pueden los políticos y cómo pueden los países, y precisamente estos países que tienen como una tradición nacionalista, entre comillas, utilizar esto del virus a favor o en contra durante las elecciones? Bueno, el tema electoral en este momento es bien particular, es bien interesante, porque lo que se dice es que el virus está deteniendo la economía, pero no puede detener la democracia. No sé hasta qué punto se pueda no detener la democracia. Que bueno, estoy teniendo varias ideas al tiempo. Primero, cuando me refiero a que no detener la democracia, es seguramente van a seguir habiendo elecciones. Somos un mundo muy dinámico que se adapta muy bien y seguramente, no sé, se van a pensar otro tipo de formas electorales, se va a implementar el voto electrónico a nivel universal en los países en donde se puede hacer. Seguramente soluciones habrán. El tema es cómo se van a empezar a manejar las campañas políticas ahora, ¿no? Y me refería a esto porque, por ejemplo, las personas, incluso nosotros mismos en algunos casos, que nos creemos muy liberales y muy como de libre circulación y muy como que el Estado no se debería de pronto meter en la vida de las personas, en este afán del virus, por ejemplo, nos hemos encontrado pensando o diciendo o comentando a nuestros amigos cosas como deberían sacar el ejército a la calle si la gente deja de salir a exponerse y exponernos. Cosas así que nos estamos empezando a dar cuenta que de pronto no somos tan liberales como decimos, o que le estamos abriendo la puerta a otro tipo de gobiernos, no sé si más totalitarios, pero de pronto un poquito sí más dictatoriales. Entonces creo que eso es algo que los futuros candidatos van a empezar a ver como capital político para empezar a hacer campañas por un lado, y por otro lado pues también los partidos o los candidatos también se pueden ganar o perder elecciones de acuerdo a cómo han manejado el virus. Este manejo del virus actual, la gente lo va a castigar o premiar en las urnas, dependiendo cómo sienta las políticas que están implementando sus partidos o las posturas que estén teniendo los gobernantes. Y creo que eso es bien importante, y cosas que antes no se tenían en cuenta para unas elecciones, ahora sí se van a tener en cuenta, como por ejemplo el manejo del virus, o si ya se supera lo del virus, dirán como, ¿y si hay un nuevo virus, usted cómo va a hacer? Y eso de ahora en adelante va a ser un punto muy importante para decidir elecciones, cosa que antes no se había visto, y es un fenómeno que creo que va a ser bastante interesante. Bueno, muchas gracias, Laura, por esa perspectiva.
ser un tema muy interesante que a lo mejor cuando llegue el momento de las elecciones en cada país podremos ahora abordar en este programa. Por el momento pues se nos acabó el tiempo. Quisiera dar las gracias de nuevo a nuestros invitados, a Camilo y a Laura, y a nuestro trabajo, a Sam y a Jason, a nuestros oyentes, por supuesto, por escucharnos y por permitirnos conversar de este tema tan importante que es el nacionalismo, el cierre de las fronteras, todo lo que hemos hablado en nuestros ejemplos que tuvimos en la historia, de qué está pasando con lo del coronavirus, la gente que no se puede movilizar, qué va a pasar con el comercio, con la autosuficiencia, que son cosas que podemos ir tratando también en programas posteriores. Por el momento, les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Método, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y de la misma manera, nuestros programas nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Anchor y en Google Podcast. Esto fue Contramétodo y hasta una próxima oportunidad. Las sociedades están cambiando todo el tiempo. Acompáñanos en el próximo episodio a hablar del pasado, presente y futuro. Nos vemos pronto en Contramétodo.